Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, dando gracias a Dios porque nos permite estar a través de este audio saludándoles y enseñándoles rapidito, ¿verdad? En media hora los temas que he preparado para ustedes que están haciéndome favor de escuchar estos audios. Y estamos con el tema Los 7 Espíritus de Dios. Ya vimos la introducción, ya vimos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y ahora vamos a ver el Espíritu de inteligencia. Vamos a tomar este tiempo para que a través de las Sagradas Escrituras podamos conocer qué es lo que hace este Espíritu de inteligencia. Y como siempre, vamos a basar todo nuestro estudio en las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos todo lo que necesitamos para poder aprender y comprender todo lo que Dios tiene para nosotros en su Escritura, que es la Sagrada Biblia. Y quiero compartirles el Salmo 119, 104. Y vamos a ver que de alguna manera nos habla de lo que vamos a ver ahora, el espíritu de inteligencia. Y este salmo es un salmo grande, más bien es el más grande de toda las Sagradas Escrituras en relación a versículos. Y entonces vamos a ver que nos dice el versículo 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Gloria a Dios. Pues estamos viendo aquí algo muy importante porque nos dice que ha adquirido inteligencia guardando los mandamientos, ¿verdad? Y así es, hermanos, cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos del Señor, esa inteligencia se va desarrollando cada día más. Y toda la gloria para el Señor, porque en su palabra encontramos de todo, hermanos, de todo, de todo, de todo. Es un libro completo y que tiene facetas tan importantes para nuestra vida como ser humano aquí en la tierra. Entonces tenemos que guardar los mandamientos del Señor para adquirir esa inteligencia que necesitamos para poder vivir aquí en la tierra. Y vamos a ver que inteligencia va muy ligado a sabiduría. Acuérdense que ya vimos ese tema y entonces de alguna manera vemos que la sabiduría va ligada a la inteligencia. Y esto lo vamos a poder comprobar, ¿verdad? Con muchísimos versículos a lo largo de la palabra, pero solamente tocaré algunos. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 3:13. Fíjense que este libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría y dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, si se fijan, aquí nos está hablando de sabiduría y de inteligencia. Por lo tanto, van muy ligadas la una con la otra y vemos que Proverbios es un libro que nos habla muchísimo, muchísimo de la sabiduría. Y allí mismo quiero compartirles el capítulo 4, versículo 7. Y dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia. Gloria a Dios. Aquí entonces estamos viendo que dentro de las necesidades del ser humano pone aquí, ¿verdad?, la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué? Porque dice que ante todo debemos adquirir esa sabiduría. Ese tema tan hermoso que vimos y que de alguna manera nos abre las puertas para pues poder hablar con mesura y pues bajo la dirección de nuestro Señor Espíritu Santo. Por lo tanto, dice que por sobre todas tus posesiones adquieras inteligencia. Entonces vemos que la inteligencia pues es resultado de la sabiduría. Una persona sabia es una persona inteligente y por lo tanto tiene conocimiento. Y aquí lo más hermoso es ver que el conocimiento es el que manda nuestro precioso Señor Espíritu Santo y que lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Aquí rapidísimo les voy a dar un testimonio pequeño que de alguna manera me tocó vivir hace muchos años. Y cuando visité una de las comunidades que tenía yo que visitar, encontré a una hermana que pues hablaba pues no español, sino que tenía su lengua natal y pues no había ido a la escuela. Y entonces cuando se le compartió de la palabra, su anhelo era tan grande de poder saber lo que la Biblia decía, que pues clamaba a Dios pidiéndole que le enseñara a leer para que pudiera comprender todos los tesoros tan grandes que hay en la Escritura. Y dice que después de mucho tiempo de estar orando, pues ella tomaba su Biblia y veía las letras y veía los números, pero no pasaba de allí. Pero una mañana, pues se sienta nuevamente a ver las Sagradas Escrituras y, hermanos, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que pudo leer un versículo, sin ir a la escuela, sin que nadie le enseñara. Y entonces para ella fue un milagro extraordinario de parte de Dios, porque lo estaba leyendo en español, ella hablaba náhuatl. Entonces, de alguna manera, su vida fue totalmente transformada y a partir de ese momento empezó a deletrear, empezó a escribir una palabra, después una frase, después una oración. Y cuando yo la conocí, pues ya podía leer la Biblia. Pero esto fue, hermanos, por el hambre que tenía de saber qué es lo que decían las Sagradas Escrituras. Y este milagro Dios se lo dio porque conoció ese corazón hambriento de conocer de la palabra de Dios. Y entonces, pues es una mujer que pues conoce las Escrituras e inclusive se ha memorizado algunas. Y déjenme decirles que no era una jovencita, ya era una hermana como de unos 55 años. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas que para la mente del ser humano son imposibles, pero para Dios no son imposibles. Y entonces el testimonio de esta mujer pues sí me dejó impactada, que lo sigo recordando a pesar de que ya han pasado varios años. Entonces aquí podemos ver que lo único que necesitamos es tener hambre de la palabra, y nuestro Maestro Divino, nuestro Señor Espíritu Santo, pues nos enseña todas las cosas. Y aparte de enseñarnos, pues miren los milagros tan grandes que de alguna manera Él hace, ¿verdad? Porque solamente Él pudo hacer esto, hermanos. Entonces, pues Dios es bueno, Dios es fiel, y de alguna forma pues tenemos que entender que Dios solamente necesita un corazón dispuesto y Él hace todo lo demás.
Así es que espero que este testimonio sea de bendición para ti como lo fue para mi vida y como lo es todavía. Aleluya. Bueno, pues vamos a continuar con Proverbios 16:16. Y dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces aquí nuevamente se le está dando un valor mucho más grande que el oro y que la plata a esa sabiduría y a esa inteligencia. Y tenemos que dar gloria y honra al Señor porque pues Él es el que nos da, Él es fiel y Él nos da, ¿sí? Y entonces lo único que tenemos que hacer es pedirla. Vamos a ver este otro versículo también ahí en Proverbios, pero ahora en el capítulo 19, versículo 8, y dice, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Gloria sea al Señor. Entonces, amados, estamos viendo que tenemos que guardar esa inteligencia de todos los ataques del enemigo, de todo el conocimiento humano, de todo lo que pudiera de alguna manera empañar esa inteligencia que Dios nos ha dado. Y pues es hermoso ver que pues Dios ha pensado en todo y como ser humano tenemos que agradecer que esa inteligencia venga de parte del Señor. Así es que como les decía yo cuando les grabé lo de sabiduría, solamente tenemos que pedirla y el Señor la dará abundantemente. Y la inteligencia igual. Entonces, pues aquí no hay edad, hermanos. Y yo te invito que pues pidas de esa inteligencia al Señor para que su palabra se pueda hacer carne en tu vida y te puedas deleitar en ella y sobre todo encontrar esos tesoros guardados que solamente están para el que escudriña las sagradas escrituras, hermanos. Yo doy gloria, honra al Señor y testimonio de que he encontrado esos tesoros y los seguiré encontrando primeramente Dios para bendición mía y para bendición de ustedes, porque hay cosas que el Señor me las ha dado directamente y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Por lo tanto, guarda esa inteligencia de que no se contamine con el humanismo y con todas las cosas que el enemigo pueda levantar para empañar esa sabiduría que viene de Dios, esa inteligencia que viene de Dios. Muy bien, vamos a ver otro versículo que pues me gusta mucho y yo te invito que si te gustan pues las historias, ¿verdad? Trates de leerlo. Miren, mi anhelo es poderles leer todos los capítulos, pero el tiempo no alcanza. Por lo tanto, pues yo te invito que de alguna manera en tu hogar puedas deleitarte pues con todo el capítulo que pues de alguna manera yo les comparto. ¿Por qué? Porque el tiempo es breve, por lo tanto pues no puedo compartirles pues todo el capítulo porque no nos daría tiempo. Pero les quiero hablar de Daniel. Daniel de alguna manera es un personaje que marcó la historia, hermanos. Ajá. Es un personaje que pues hasta la fecha bendice pues nuestras vidas porque fue un jovencito que fue llevado cautivo a Babilonia. Ustedes recordarán que lamentablemente pues Babilonia pues hizo destrozos, ¿verdad?, allá en Israel y pues sufrieron ese ataque, ¿verdad? Y pues como siempre en esas guerras, en esos ataques, pues se llevan gente, ¿verdad?, cautiva y pues cuando él es llevado con Nabucodonosor, pues apartó
a todos los jóvenes, a todas las personas inteligentes, sabias, que sabían hacer cosas, que eran productivas. Y entonces, pues este varón, junto con Belsasar, Ananías y Sadrach, ¿verdad? Misael, vemos que de alguna manera son apartados. ¿Por qué? Porque los vieron jóvenes sabios, jóvenes prudentes y llenos de sabiduría. Y entonces los apartan. Y cuando ellos son apartados, de alguna manera, pues el rey ordena que se les alimente con lo que él comía, con los manjares que llegaban a su mesa. Pero Daniel conocía perfectamente bien que antes de que comieran esos alimentos eran ofrecidos a sus dioses. Y ya que eran ofrecidos a sus dioses, pues eran llevados a la mesa del rey. Por lo tanto, él no quiso contaminarse con la comida del rey, ni sus amigos tampoco. Y entonces, pues le pide al hombre que los cuidaba, al jefe de los eunucos, que le permita, pues no comer de los alimentos de la mesa del rey. Y entonces, pues este hombre le dice, no, pues es que a mí me van a regañar, porque pues ustedes van a estar más flacos, más feos que los demás y pues a mí me van a cortar la cabeza, ¿no? Y entonces estoy en Daniel número 1 y en el versículo 12 le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Y entonces pues este hombre acepta y pasan los 10 días y en el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces aquí estamos viendo que Dios está viendo ese corazón de Daniel para no contaminarse y los bendice tremendamente, dándoles un rostro y siendo más robustos que los otros muchachos que comían de la mesa del rey. Y vemos que aparte de que Dios los sostiene y pues los levanta más robustos, más saludables, pues también les da otra bendición tremenda. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el versículo 17, que es el que quiero compartir, dice lo siguiente, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces aquí estamos viendo el premio que Dios da. ¿Por qué? Porque vio el corazón de estos jóvenes que quisieron honrarle y pues les da ese conocimiento, esa inteligencia en todas las letras y ciencias. Imagínense nada más qué sabios. Y pues Daniel, aparte de eso, pues Dios le da visión y sueños. Vemos a lo largo del libro, ¿verdad? Que pues él se movía en saber los sueños de los demás y en recibir visiones de parte de Dios. Y vemos también aquí algo muy importante, hermanos, que tuvo entendimiento en toda visión, entendimiento. O sea que toda visión y sueño lo entendía perfectamente bien. Y bueno, vamos a brincarnos al versículo 20 y dice, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el mismo rey se empieza a dar cuenta que son jóvenes totalmente especiales, que no son como los demás, jóvenes que eran 10 veces mejores que sus magos y sus astrólogos, que ya eran hombres,
y estos eran unos adolescentes. Entonces vemos cómo Dios premia su obediencia, su entrega y el no pecar contra Dios comiendo lo ofrecido a los ídolos. Por lo tanto, pues vemos aquí el resultado. Y en nuestra vida personal también, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos dedicamos a Él y pues dejamos que esta carne vaya menguando, siempre hay una recompensa de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y vemos más adelante en todo el libro cómo de alguna manera pues empezaron a reconocer en Daniel toda esa sabiduría y entendimiento que pues Dios le había dado, y empezó a ganarse el respeto desde el rey hasta pues el menor. ¿Por qué? Porque entendieron que de alguna manera Jehová estaba con él. Ahora, aquí más adelante vemos cómo pues empieza a tener Nabucodonosor sueños y se los relata, ¿verdad?, cómo son Daniel. Por lo tanto, empezamos a ver cómo esa inteligencia, esa sabiduría de parte de Dios empieza a fluir en la vida de este varón y empieza a dar el significado, ¿verdad?, de esos sueños. Pero bueno, quiero terminar rápido con Daniel. Vemos que pues su vida también fue una vida de ataque, ¿verdad? ¿Cuántos nos acordamos cuando pues fue lanzado al foso de los leones y no le pasó absolutamente nada? Dios lo guardó, ¿verdad? Y entonces vemos que pues en esa lucha, en esa prueba tan grande, Dios lo guardó, lo protegió y pues fue para testimonio también ante el rey y ante los demás hermanos, porque cuando se asoman al foso donde lo habían aventado con los leones, pues encontraron que estaba muy tranquilito, a lo mejor acostado hasta en la panza de un león, y que no había sufrido rasguño alguno. Entonces, ese es el Dios que conocemos, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nos guarda en luchas, en pruebas, en situaciones difíciles. Él nos guarda y seguirá cerrando la boca de los leones que se quieran levantar en contra de nosotros. Aleluya, porque Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Muy bien, entonces vamos a ver que pues él fue un personaje que en otros libros se le menciona, pues destacando ese conocimiento y esa inteligencia que había recibido de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros, hermanos? Creer. Daniel creyó. Él fue enseñado, no dice la Escritura, pero por su conducta, él fue enseñado en las Sagradas Escrituras, y él tenía temor de ofender a Dios y conocía las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, qué importante es enseñarle a nuestros niños. Ahora en este tiempo que pues creo que ya va a llegar a su fin, así lo pido en el nombre de Jesús, de la pandemia. ¿Cuántos papás pues se aburren y se fastidian con sus hijos, pero pues han olvidado tener un tiempo de enseñarles las Escrituras, ¿verdad? Y vemos que si nosotros descuidamos esa situación, pues va a ser una generación, hermanos, que va a estar expensa a todos los ataques de Satanás y de sus demonios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no están en santidad y no buscan de Dios. Y aquí lo vemos que Daniel, siendo un adolescente cuando lo llevaron a Babilonia, él conocía las Escrituras y él sabía
que no debía ofender a Dios comiendo de las cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, aquí hago un paréntesis y pues quiero unos minutos hablar con los papás que tienen niños. No descuiden la enseñanza de los niños. ¿Por qué? Porque si la descuidamos, hermanos, pues no le estamos dando las armas para poder luchar y defenderse en este mundo tan hostil que nos está tocando vivir. Y vamos a ver que aquí yo les escogí el versículo cuando Jesús pues era un niño. Él tenía 12 años y de alguna forma hablaba con los adultos de los doctores de la ley en aquel tiempo y pues se quedaban asombrados, hermanos, de ver la sabiduría con la que ese niño de 12 años hablaba. Muchos dirán, bueno, pero pues es que era Jesús, era Dios mismo. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Pero aquí yo quiero decirte que Jesús estaba en una carne como la tuya y la mía. Entonces vemos que dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo les invito, papás, instruyan a sus hijos, tomen tiempo para que aprendan la palabra. Tomen tiempo para que los niños memoricen versículos. ¿Por qué? Porque estas son armas esenciales para poder luchar y estar de pie ante los ataques del enemigo. Y para que esa sabiduría e inteligencia que viene del Altísimo pueda caer sobre sus vidas, tienen que conocer la palabra, tienen que llenar su espíritu de la palabra. Así es que papás que tienen sus hijos todavía niños y aún adolescentes, y por qué no jóvenes, pues poder compartir la palabra y instruirlos en la palabra para que Dios los guarde y puedan defenderse y puedan en un momento de debilidad recordar esa palabra y levantarse y fortalecerse sabiendo que no están solos, sino que Dios pelea esa batalla por ellos. Y voy a compartirles Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 47. Voy a leerles solamente unos. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice que tenía 12 años cuando sube a Jerusalén y sube con su madre María y con su padre José, esos padres terrenales que Dios le había dado. Y entonces pues vemos que pues regresan de la fiesta y en el camino, como era una caravana grande, pues no vieron a Jesús con ellos y pensaban que estaba con algún pariente. Pero al ver que los parientes tampoco lo tenían, pues entonces de alguna manera se preocupan y vuelven a Jerusalén a buscar a Jesús. Y fíjese en el versículo 46 qué es lo que pasa. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, estamos viendo que Jesús, un niño de 12 años, platicaba con adultos y a lo mejor hasta un anciano por allí y se quedaban maravillados de su inteligencia, de sus respuestas que daba, porque todo el diálogo que tenían en esos 3 días era con respecto a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que podamos tomar en cuenta que para que esa inteligencia de Dios
fluya en nuestra vida, tenemos que estar en comunión con Él. Aquí Jesús estuvo 3 días, mis amados hermanos, y que hubiera dicho uno de ellos, ay, este chamaco ya me fastidió, ya vámonos, ya déjalo. No, imagínense qué interesados estaban, qué contentos estaban con el diálogo que tenían con Jesús respecto a las Sagradas Escrituras y a todo lo que estaban platicando. Entonces es hermoso que sus hijos, nuestros nietos, pues pudieran, Señor mío, tener esa inteligencia y poder pues sacar de la gente ese asombro de ver que pues un niño de 12 años habla con tanta sabiduría. No dejemos nada más que la escuela los eduque, sino también edúquenlos ustedes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a ser de tremenda bendición para los niños, para los adolescentes, aún para el anciano, pero también Dios va a demandar de ustedes, papás, cómo están instruyendo a sus hijos. A veces no pensamos, pero vamos a estar un día delante de Dios y allí que Él le van a decir al Señor, ay, es que no tuve tiempo, ay, es que son muy inquietos, ay, es que yo no sé mucho. No, hermanos amados, allí no va a haber disculpas. Entonces yo les invito, tomen un tiempo para que puedan ser educados sus hijos en la palabra y venga esa sabiduría y esa inteligencia que viene de parte de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora otra cita, con esta estoy terminando, esta es muy interesante y está en Efesios 2:47, que diga Efesios 1, 8 y 9. Y vamos a ver que Efesios pues no es muy grande, es una carta relativamente chica y tiene muchas cosas que pues podemos disfrutar en relación a lo que les voy a compartir, pero aquí llama la atención en el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 40, versículo 8 y 9, Efesios 1, 8 y 9. Y fíjense cómo dice la palabra de nuestro Señor. Efesios 1, 8 y 9. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, aquí estamos viendo algo muy interesante porque dice que nos hizo sobreabundar. O sea, ya hay abundancia y sobre esa abundancia hay todavía más abundancia, dice que de toda sabiduría y de inteligencia. Y en el 9 nos dice que nos da conocimiento para ese misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Entonces, Dios es bueno y siempre nos va a dar en abundancia. Y en relación a la sabiduría y inteligencia, nos va a sobreabundar. Gloria sea al Señor. Pues bueno, con esto estoy terminando y pues damos gracias a Dios porque pues si tú eres cristiano y has entregado tu vida a Cristo y estás en santidad, en obediencia y pides que esa sabiduría y esa inteligencia, ¿verdad?, desciendan sobre tu vida para que pues seas una persona sabia, inteligente, pues no tienes más que pedirlo. Tienes que, como Daniel, honrar al Señor en toda tu vida y entonces todo lo demás va a venir por añadidura.
Así es que este espíritu de inteligencia es importante. ¿Por qué? Porque esa inteligencia la necesitamos para todo, hermanos. Aún para cosas cotidianas tan simples necesitamos de esa inteligencia. Así es que, pues les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y pues le pido al Señor que en su amor y en su misericordia pues nos siga dando esa tremenda bendición de contar con esa sabiduría, con esa inteligencia y ponerla al servicio del Todopoderoso. Bendiciones abundantes, que pasen su día bendecido. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para la próxima clase. Les agradezco mucho, bendiciones abundantes y buen día. Gracias.